La presidenta pasó a usar cada vez más intensivamente la cadena oficial. Tenemos algunas placas a partir de una nota que hizo el diario La Nación es precisamente en estos días, señor director. Lo que vas a ver allí es cómo se ha incrementado el uso de la cadena oficial. De hecho, sacábamos el otro día una cuenta y desde el que está en funciones, Cristina Kirchner como presidenta, habló más de 76 horas, habló casi más que lo que dura la temporada. Si vos viste Breaking Bad, bueno, las 5 temporadas de Breaking Bad duran menos. Cristina estuvo al aire con supuestamente temas, porque la propia ley te dice en el artículo 75, la ley que puso el gobierno, que la cadena nacional se tiene que usar para hechos graves o excepcionales. La tesis de la presidenta es que cuando está enojada dice que en realidad está prohibida en los medios de la corpo, como ello denomina. Y cuando no está enojada le da otro sentido. Creo que lo dijo alguna vez en el Congreso cuando apeló a la necesidad de comunicar, que está en la Constitución, de comunicar los actos de gobierno para hacer uso de la cadena. Lo que hoy vamos a tratar de dilucidar aquí es, bueno, ¿qué está pasando en este terreno en la Argentina? ¿Por qué se llega a esta situación? Si hay o no uso o hay abuso, y ¿cuáles son los beneficios y los riesgos que tiene esta situación? Nos van a acompañar Silvina Giudice, que es presidenta de la Fundación Libertad de Expresión y Democracia. ¿Y democracia o más democracia? Más democracia. Más democracia, Silvana, lo leí mal. Te dije Silvina, ¿no? Silvana. Gerardo Milman, que es director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación por la oposición. Y Santiago Marino, que es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y además tiene un doctorado en Comunicación y Cultura en Ciencias de la Comunicación. ¿Sí? Con ellos, ustedes van a ser los que le van a tratar de explicar al televidente por qué el gobierno recurre a este instrumento. Si le da algún rédito o no. Después vamos a ver también los gastos en publicidad oficial, que son muy fuertes, no solo del oficialismo nacional, también de otros oficialismos, pero también me parece que es un tema para analizar. Esta es la propuesta para hoy, acompañanos. Planteado el tema, ustedes, queridos invitados, escucharon la presentación. Quiero ver qué diagnóstico tienen sobre eso, qué acuerdo o qué desacuerdo tienen con la presentación, algo que marquen, a ver. Bueno, yo lo vengo planteando desde el momento de la discusión de la ley de medios en el Congreso, que esta imposición de esta práctica del gobierno, tanto por la aplicación selectiva de la ley como por la distribución arbitraria de la publicidad oficial y el abuso de los medios públicos y de la cadena nacional, lo que generan es una hegemonía comunicacional del partido gobernante. Y en este año electoral, en esta previa de la campaña electoral, el abuso de la cadena oficial desequilibra las condiciones para el acceso al poder del resto de los partidos. Eso me parece que no se está planteando, más allá de lo que significa utilizar la cadena para el escrache, como lo hizo en la última la presidenta, y todas estas cosas que venimos denunciando como incorrectas. El resto de las fuerzas políticas se ve limitada en su acceso a la opinión pública. Entonces, esto en un año electoral, el resto de las fuerzas políticas tendrían que plantearlo fuertemente. Me viene a la mente, dame un segundo, es cierto lo que decís, porque me viene a la mente que en el anteúltimo, que fue en el Chaco, precisamente hizo un apoyo explícito a la candidatura de Capitanich como intendente de Resistencia. Sí. Sí, yo pensaba que desde mi punto de vista, la palabra que describe este largo proceso en materia de política de comunicación es el de contradicción, más que el de hegemonía, porque creo que la hegemonía es un concepto, el de hegemonía es un concepto que se ha usado demasiado desde los dos lados se bastardeó bastante. Sí, de hecho yo creo que si Gramsci se levantara, se volvería a acostar totalmente, viendo cómo se ha denostado este concepto. Yo creo que es de contradicción porque por un lado nosotros encontramos en el estudio de las políticas de comunicación, es decir, que ha hecho el Estado en materia regulatoria, algunas de las mejores prácticas que se encuentran en América Latina. Voy a citar dos, por ejemplo. Porque la idea es que explicar lo que decís al televidente. A ver. La parte integral del texto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual tiene objetivos que son muy loables y que han sido valorados no por los profesores universitarios, sino, por ejemplo, por la Autoridad de Libertad de Expresión de la OEA, que acaba de recibir su premio de parte de la CIP, que es la entidad que nuclea
a las empresas periodísticas. Entonces, una autoridad que ha sido vista muy bien, tanto por las empresas como por los estados, valoró positivamente la ley audiovisual. Yo soy muy crítico del proceso de aplicación, me refiero al texto. En lo declamativo estás hablando, que es ahí donde plantea supuestamente acceso universal y igualdad para los... Más que en lo declamativo, yo diría en el articulado. O sea, uno va, no es lo mismo reclamar por un derecho, que es el derecho a la comunicación, como se hizo durante casi 30 años en Argentina, que reclamar por el cumplimiento efectivo de una ley que hoy tenemos y que se aplica poco y mal desde su sanción. Y el otro elemento que yo destacaría tiene que ver con la regulación del acceso de los partidos políticos a los espacios de televisión en el momento de la campaña, que son dos elementos muy bien logrados y muy bien utilizados por las fuerzas políticas, claro que se contraponen con el uso que hace el gobierno nacional de la cadena nacional en particular, de los medios públicos que han sido gubernamentales históricamente y en este momento en particular, no solo por la emisión de programas como 678, sino por la presencia en cadenas nacionales de los candidatos del gobierno en actos que no tienen nada que ver con su propia actividad. Entonces ahí me parece que el concepto para pensar en principio es el de contradicción entre buenas prácticas regulatorias y malos usos en la gestión. De hecho, contraponer esas buenas prácticas regulatorias con su ausencia, en las recientes elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene un marco regulatorio que establezca este mecanismo para que los partidos políticos tengan espacios en los medios, se notó claramente la sobrerepresentación de los candidatos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Distrital, sí. Con el la oficialismo distrital. Déjame consultarte algo y luego te dejo hablar. Vos decías, por 30 años no tuvimos derecho a la comunicación. ¿Por qué no? No, tuvimos el derecho a la comunicación, pero no estaba reconocido en el marco regulatorio. Por ejemplo, tuvimos una ley que se sancionó en la dictadura militar, sí, que entre los requisitos para acceder a tener un medio de radio o televisión obligaba a tener fin de lucro, es decir, a ser una empresa o una persona con fin de lucro, e impedía que las organizaciones sin fines de lucro tuvieran licencias para operar medios. Okay, lo marcás en este sentido. En ese sentido, hoy tenemos una ley que habilita eso, no se cumple y ahí está el problema. Gerardo. Bueno, dos temas distintos, ¿no? Uno es el de la cadena nacional y otro es el contexto general de la ley. Me parece que son dos cosas. Yo respecto de la utilización de la cadena... Desmenuzarlos en los términos que lo planteas. Por eso, respecto a la utilización de la cadena tengo una mirada complementaria a la que plantearon Silvana y Santiago, que es que acá hay un fraude. Porque el artículo 75 de la ley justamente otorga la posibilidad que los gobiernos nacionales y provinciales utilicen la cadena nacional para determinadas cosas muy concretas, gravedad institucional, excepcionalidad. Digamos, ¿sí? Llevamos 16 cadenas en 5 meses, la cantidad de horas, Javier, que vos reclamaste. O vivimos en el país que la señora presidenta dice que vivimos, donde todo anda bien, todo bárbaro, o estamos en excepción permanente y por eso hay que usar la cadena nacional toda la semana. Bueno, por lo tanto, para mí hay un fraude. ¿Por qué hay un fraude? Porque lo que se transmite no son situaciones de gravedad institucional, sino propaganda de gobierno. Y el gobierno tiene derecho a hacer publicidad de sus actos de gobierno. La tiene derecho. De hecho, la hace. Lo que pasa es que la tiene que pagar. La tiene que pagar la publicidad de los actos de gobierno. Y la cadena es gratuita. Y entonces hace publicidad de los actos de gobierno gratuita, en perjuicio de empresas que contratan publicidad, de empresas que venden publicidad y que durante el espacio que dura la cadena no pueden pasar esa publicidad. Aquí hay un fraude, porque no se utiliza la cadena para lo que debe utilizarse, sino con otro objetivo, que se puede utilizar, está regulado, hay una manera, podríamos tener una ley que distribuya acorde y razonablemente y racionalmente esa pauta oficial, pero el gobierno tiene el derecho de hacer publicidad de sus actos de gobierno. ¿Y en la segunda parte del concepto que marcabas? Respecto a lo que dice Santiago de la ley, yo creo que comparto absolutamente que la aplicación de la ley es una explicación absolutamente política y fuera de un ámbito técnico, pero además creo que la ley, que todos en la democracia, todos dirigentes democráticos estábamos de acuerdo que hacía falta una ley de servicios de comunicación audiovisual, de radiodifusión, como se dijo en algún momento, como le querramos llamar, que tenemos un decreto no de la última dictadura, sino de una dictadura anterior, que fue la dictadura de Lanuse, digamos, de manera tal que si estamos pensando en una ley de una industria que es muy innovadora, que es muy creativa, que avanza tecnológicamente. Yo siempre digo que esta ley es como un auto usado. Uno lo saca 0 kilómetros de la concesionaria y a los 5 minutos es viejo. Porque avanza la tecnología. Sí, entonces, tener una ley donde no existía internet, no existía las tecnologías que había hoy, es una obviedad. Ahora, la verdad es que la ley no se consustancia con el mercado.
Y ahí hay un choque fenomenal, porque entonces decimos, bueno, hay que los servicios de comunicación que vuelven al Estado, porque las licencias que se vuelven al Estado, tienen que ir al tercer sector, al sector no lucrativo, al sector no público. Ahora, yo le doy un caso, por ejemplo, la radio más importante de Santa Fe, LT9, quebró la empresa, devolvieron la licencia, el AFCA tuvo una especie de intervención, no fue una intervención, pero ¿Y se la dio administrarla. Ahora, cuando vino el concurso, hubo que poner en el concurso que había que permitirle a privados y a públicos participar y a no gubernamentales. Yo estoy de acuerdo con eso, porque la verdad es que es una radio que tiene 500.000 pesos de salario mensuales, no hay ninguna ONG, ni centro jubilado, ni ninguna asociación que la podría sostener, decís vos. Un problema de pueblos originarios, digamos, que pueda hacerse cargo de semejante emprendimiento, y estaba bien. Ahora, eso que hizo el AFCA, con mayoría del AFCA, se lleva de bruces con la ley. Porque la ley dice que no, que tiene que ir al 33%. Entonces, es una ley pensada en buenas intenciones, por muchos, en otros en la utilización política de la ley, pero el mercado es otro.